Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 14 al 22. Leo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Leamos mejor. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Amén. Hermana Liliana, si quieres orar, por favor, puedes pasar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, en tu templo, Señor, para adorarte, para glorificarte, para honrarte, para proclamar que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, que tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, Señor. Que aquí estamos delante de tu presencia para escuchar tu palabra, para que tu palabra sea penetrada en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nuestra mente sea renovada, Señor, y la pongamos en práctica, Padre Santo. Bendice la vida del pastor, Señor, que por medio de sus labios tú le has dado la sabiduría para darnos esa palabra y que seamos renovados en este día, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Hoy, por lo que veo, la alabanza sigue, ¿no? Porque la predicación va a estar acompañada por la lluvia. Y gloria a Dios, porque a veces nos toca vivir situaciones en medio de este invierno tan tremendo. Ayer el templo se estaba inundando nuevamente por el aguacero tan copioso que cayó. Pero que nada impida el que escuchemos la palabra del Señor, porque es necesario que la palabra del Señor sea predicada. Cuando leemos este pasaje y otros más, ustedes seguramente encontrarán en los evangelios donde se nos narra principalmente el ministerio del Señor Jesús,
encontramos dos textos muy importantes, entre otros. En el versículo 15, ustedes encuentran que dice lo siguiente, que el Señor Jesús enseñaba, ¿a dónde? En las sinagogas. ¿Y qué pasaba? Y todos lo admiraban. Pero en el versículo 22 dice la palabra, todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿Qué es y de qué es lo que se tiene que ocupar la iglesia hoy? La iglesia se tiene que ocupar hoy de la misma manera en la que se ocupó la iglesia en todo el curso de la historia, y es en aprender del Señor Jesús que nuestra predicación, que nuestro hablar sea sobre la base de la palabra de Dios. Porque hoy estamos llenos de espectáculos y mucha gente está inclusive dejando de ir a la iglesia por ir a espectáculos. Espectáculos que son pasajeros, pero otros se están ocupando en hablar de cosas y asuntos que el Señor no nos mandó a hablar. El Señor nos mandó fue a hacer discípulos en todas las naciones, como dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 y en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos dice que vamos a anunciar el Evangelio a toda persona. Es muy particular lo que se está viviendo hoy en Colombia. Cuando estamos ocupados como pueblo de Dios, hablando en términos políticos, sacando partido en favor de un candidato o de otro. Las redes sociales de los cristianos da vergüenza, y da vergüenza propia y vergüenza ajena delante del Señor Jesús. Como en nuestros estados no subimos ni un solo texto de la palabra del Señor, como si nos pareciera poco. Tenía por aquí en algún lugar el número de versículos que tiene la Biblia. Alguna vez les di ese dato. Y parece que quedaron cortos como para que nosotros pregonemos la palabra del Señor. Y hoy la iglesia parece más un fortín político, parece más una casa de convenciones en las que se manejan las ideologías partidistas encabezadas de hombres o por hombres que lo único que procuran es imponer sus propios criterios e ideologías, nunca el bienestar del país. Estamos atestados de tantas cosas que hoy unos son petristas, otros son fiquistas, otros fajardistas, otros hernandistas, otros satanistas. Y somos cristianos. Y la palabra del Señor ignorada y echada al bote de la basura. Da vergüenza, mucha vergüenza, saber de cristianos que están hablando ni siquiera de lo que saben ni conocen, solamente
por darse el gusto de defender X o Y partido. El cristiano no debe ser de derecha ni de izquierda. El cristiano debe ser cristiano. Y punto. Porque de todo esto nos va a pedir cuentas el Señor algún día. Y por eso en esta mañana, mis amados hermanos, quiero compartirles el tema de lo que nos debemos ocupar. Mire usted lo que dice. Ya lo leímos, lo releímos, pero lo vuelvo a repetir. Versículo 15. Dice la palabra: entonces enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Y el versículo 22 dice: todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Esa es la palabra transformadora. Y para decepción de muchos, quiero decirles, esto no lo compone nadie. El que se haya levantado creyendo que esto lo va a componer un hombre, es mejor que se acueste a dormir otra vez. Porque todos estos reinos, todo esto pasará, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Fe de amigos. Esta semana me senté a meditar y a decirle al Señor: Señor, por favor, necesito el alimento para tu pueblo. ¿Qué debo predicar? Solemos hacer eso, siempre clamarle al Señor por la porción de pan. Y en el momento en el que me sentaba al computador, pasó mi hija Claudia de su oficina y me dice: papá, es que la hermana fulana de tal está muy mal de salud. Paré todo, pasé donde estaba mi esposa y le dije: mi hija, mira, la hermana fulana de tal está muy delicada, me acaba de decir Claudia. Vamos a visitarla, vamos a hacer un devocional con ella, a orar y a cantar ahí. Pero como salí tan rápido, atiné solamente a coger la Biblia y nos fuimos. Pero en el camino, mientras el taxista trataba de ponernos alguna conversación, eso fue martes, yo iba diciéndole al Señor: Señor, dame una palabra para ministrar a la hermana. Y el Señor me llevó al texto donde he basado el mensaje que les voy a compartir hoy. Hasta ahí todo terminó. Salimos de la casa donde la hermana y me volví a dirigir a preparar el mensaje. Le dije al Señor: y entonces ahora ya el tiempo ha corrido y debo cumplir con otras cosas, pero también debo preparar tu palabra para tu pueblo. Y siento de parte de Dios que les predique acerca del pasaje que vamos a tomar hoy. Porque es que la palabra es para los que están lejos y para los que están cerca también. Pero esta mañana, antes de tomar el texto, quiero saber si ustedes están interesados en saber qué pasa si nos disponemos a pasar un día entero con el Señor. ¿Cuántos quieren pasar un día entero con el Señor? ¿Están dispuestos? No se oye, la lluvia no me deja oír. Seguramente a las velocidades que va el mundo y a los afanes que sufre la mayoría de la gente, seríamos muy pocos los que nos arriesgaríamos a disponer de un día de sol, como dice en inglés, Sunday o domingo, con nuestro Salvador. Porque a decir verdad, guardamos tantos afanes que no vemos la hora que el culto termine y salir a las volandas sin pensar que al final
podría venir lo mejor. A veces vamos a una fiesta, nos aburrimos, nos vamos, no esperamos hasta el final y resulta que al final viene lo mejor, porque el postrer estado viene a ser mejor que el primero. ¿Qué pasaría en nosotros si empezamos en la mañana pasando las primeras horas con el Señor Jesús en el templo? Sé que muchos de ustedes vinieron hoy venciendo muchos obstáculos y venciendo muchas dificultades hasta llegar al templo al Señor. ¿Sabe qué me alegro yo? Que la mayoría de ustedes no viene por obligación, sino que viene por devoción. Y empezamos el día prácticamente oyendo la predicación, el mensaje que el Señor nos tiene. ¿Qué nos va a hablar el Señor? Y esto genera una serie de expectativas que nos permiten a nosotros fortalecer nuestra fe y descansar en el Señor. Entonces, lo primero que tendríamos que enfrentar sería el reto de escuchar la predicación. También es cierto que hay otros que tienen mucha dificultad al momento de la predicación. En la alabanza, en el saludo con los hermanos, hay euforia, hay alegría, pero llega el tiempo de la predicación y algunos se desvanecen. En ese momento, la mayoría estamos atentos, Biblia en mano, libreta de apuntes, lapicero, como se los aconsejamos cada vez que les invitamos al culto. Están atentos, pero también listos para soportar uno que otro brote de sueño. La fatiga empezaría a ser de las suyas, ya que unos están en ayuno voluntario, otros, por ser tan temprano, no alcanzaron a hacer el desayuno y por lo tanto andan en ayuno involuntario. De un momento a otro, uno de los bebés que está aquí en la congregación empieza a llorar, dando señales de querer comer algo, o simplemente porque está sofocado del calor, ya que el Señor Jesús no cuenta con aire acondicionado en el templo. Al final, logramos concentrarnos en escucharlo y empieza el Señor Jesús a predicar, pero hay una nueva interrupción y aparece de la nada un endemoniado azotado por un espíritu inmundo, el cual es liberado por el poder de Dios. Piense usted en este momento, y le decía a los hermanos esta mañana, no quiero generar un espacio de espectáculo aquí, ni siquiera abrir la puerta a que un demonio se posesione de alguien, como para que nos venga a ilustrar el momento del cual estoy hablando. Pero pensemos por un instante si en este momento, cuando el mensaje está empezando, aparece un endemoniado gritando y viene a interrumpir la paz que ahora tenemos. ¿Qué haría usted? Unos se arrinconarían, otros se abrazarían de miedo, algunos se irían, en fin, alguna reacción de pavor se apoderaría de nosotros. Y eso fue lo que pasó cuando el Señor estaba empezando a predicar. Y yo les invito en esta mañana para que abran sus Biblias en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 22 al versículo 27. Capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, versículos 22 al 27, y nos dice este querido evangelista: la gente se asombraba de su enseñanza. ¿De la enseñanza de quién? Del Señor Jesús. ¿Se da cuenta?
lo importante que es enseñar la palabra de Dios. Se da cuenta de qué es lo que realmente se debe ocupar la iglesia. Muchos predicadores han alzado con la fama, con el renombre, solamente porque han hecho de la predicación su propio mensaje y no han querido llevar la palabra del Señor tal como Él ha dicho, que la hablemos y que la practiquemos. Y dicen 2 o 3 cosas, en algunos casos incoherentes, y la gente se queda, wow. ¿Sabe por qué? Porque están hipnotizados por todo lo que se oye en el mundo, por todo lo que se oye en los medios de comunicación, por los rumores de quién va a ser el presidente, quién va a ganar, quién va a perder, y terminamos jugando un partido político en el cual no sabemos quién va a ser el primer gol y al final quién va a ganar el partido. Entonces, mis hermanos, no debemos ignorar que en medio de todo esto hay huestes infernales que quieren distraer no solo la atención, sino interrumpir el mensaje de la palabra de Dios. Mire usted, la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. ¿Cómo estaba hablando el Señor? ¿Cómo habla el Señor? Habla con autoridad. Él no tiene discursos que generan descomposición, generan zozobra. Su predicación no es un discurso político. Hermanos, les voy a decir algo. A Colombia no lo compone nadie. De acuerdo a las estadísticas, serias estadísticas de firmas internacionales, Colombia ocupa el primer lugar en el mundo como el país más ingobernable. Yo le decía a mi esposa esta semana: mija, al cargo que yo menos aspiraría sería ser presidente de Colombia, porque yo no tendría paciencia para muchas cosas, ni para ver la injusticia social, pero tampoco para ver a los abusadores tratando de, por medio de la fuerza, imponer la justicia social que ni siquiera ellos practican en sus casas. Que van a quitar tierras. Habrá alguna reforma agraria y quitarán tierras. Pero a Colombia le viene un azote muy fuerte de parte de Dios. Para ese momento, la iglesia, ¿qué va a hacer? Está preparada para hacer el trabajo que realmente nos corresponde a nosotros, de tener autoridad espiritual aún para decirle, sin mucho aspaviento, sin mucho espectáculo, a un demonio que se calle y que desaloje a las personas, que las haga libres. Aquí se nos combinaron en medio de esta cultura latinoamericana, centroamericana, con algunas costumbres paganas africanas, que se alojaron en algunas iglesias y algunos pastores las adoptaron como para hacer de las liberaciones un espectáculo. Y empiezan a inventar, inclusive endemoniados por toda parte. Y cuando anuncian el culto de liberación, resulta que todo el mundo aparece endemoniado. ¿Ustedes no notan eso? Hay cultos de milagros, de sanidad, y todo el mundo llega enfermo.
Se anuncian cultos de liberación y todo el mundo llega endemoniado. Y empiezan con aspavientos, con bulla, con gritos, hasta gritos que les hacen desconocer su propia voz, dizque a desalojar al enemigo. Y con sustos quieren derrotar a aquel que ya está derrotado en el nombre de Jesús. Y con gritos quieren hacer desalojar a los espíritus que solamente se desalojan con la autoridad del poder y la potencia del nombre de Jesús. Al diablo no lo asustamos ni dándole duro al piso, ni gritándolo. Él se ríe de todo eso. Los que quieran ver al diablo asustado, póstrense de rodillas delante del Señor e invoquen su nombre santo con autoridad para que usted vea a los espíritus huir en el nombre más grande que hay, el nombre de Jesús. Entonces, ya hemos llegado a la parte del culto en el que entró un endemoniado y vemos a Jesús por la palabra desalojándolo y dándole libertad a aquel esclavo. Se terminó el culto. Muchos ya han mirado el reloj. El pastor está muy alargando este mensaje. Este mensaje está muy aburridor. Hoy no era para mí, la palabra era para el que no vino. Esto le debió haber caído muy bien a fulano de tal. Y algunos hasta hacemos del mensaje algo o que nos cae o que no nos cae. Pero siempre estamos diciendo, ojalá este mensaje le caiga a fulano de tal. Y yo les digo, la persona o el hermano que venga a la iglesia y ese día el Señor no le haya hablado, ese día perdió todo su tiempo. Pero en fin, el culto se terminó. Y a la salida está el Señor Jesús esperándonos para decirnos, ¿ya te vas? Sí, Señor, ya se terminó el culto. Mira, yo te quiero hacer una invitación. ¿Por qué no me acompañas a la casa de Pedro? ¿Cómo te parece que la suegra de Pedro está con una fiebre terrible? Está muy enferma. Entonces nosotros le decimos al Señor, Señor, bueno, está bien, aunque me predicaste muy largo hoy, te vamos a acompañar. Voy a sacar este momentico y te voy a acompañar. Entonces, no entendemos que el Señor lo que nos está invitando es a que veamos cómo Él va a sanar a la suegra de Pedro de una fiebre que está padeciendo y una fiebre muy grave. Versículos 29 al 31. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Simón se está refiriendo a Pedro y Andrés, ellos eran hermanos. La suegra de Simón, y este mensaje muy a pesar de aquellos que odian a su suegra. Pedro amaba a la suegra. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Señor, no tenemos con qué atenderte. Aquí la que hace el guarapo, la que hace la limonada, la guapanela con limón, está enferma, no hay almuerzo. Y el Señor no se preocupa de eso, sino que Él hace lo que debe y sabe hacer. Versículo 31. Él se le acercó, la tomó de la mano dos y la ayudó a levantarse. ¿Qué hace el Señor Jesús? Acercarse, tomar de la mano en gesto de amistad y de ternura y la ayudó ¿a qué? A levantarse. Entonces, como el Señor Jesús donde llega cambia todo lo que tenga que cambiar, dice que se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Y aquí encuentro yo un clavo en el camino de muchos, y es que hemos recibido el favor de Dios. El Señor se ha acercado a nosotros, nos ha tomado de la mano, nos ha ayudado a levantarnos de una que otra caída que hemos tenido, caídas económicas, caídas sentimentales, caídas espirituales, muchas caídas a las que somos proclives.
Y entonces Él nos hace de nuevo, hace una obra nueva y nosotros quedamos listos para servirle. Pero hoy tenemos mucha gente que ha recibido al Señor Jesús, ha recibido su favor, Él les ha dado la mano, Él les ha ayudado a levantarse, pero no quieren servirle. Hay algo muy sencillo que pide el Señor, ahí está en Deuteronomio 10:12, que dice: ¿qué te pide el Señor a ti? Simplemente que le temas, que lo ames, que le sirvas, que le obedezcas, que cumplas su palabra. Y una versión dice que como resultado de todo esto tendrás éxito. Otra dice serás prosperado. Y otra dice y entonces te irá bien. Sumar las tres viene a ser lo mismo. Muchos pastores hoy andan cansados y no quieren servirle al Señor. Muchas familias andan cansadas y no quieren servirle al Señor. Muchos se están retrayendo, acosados por sus ocupaciones para no servirle al Señor. Quebrantado de corazón junto al pastor Junior, hablábamos de una familia, entre otras, que sabemos de parte de Dios que si por ellos fuera se desgastarían ellos mismos por el valor de servirle al Señor Jesús. Se han despojado de todo, se despojan de su tiempo, se despojan de su empresa, aún de sus recursos económicos. Todo el tiempo están en función del servicio a Dios. ¿Sabe qué pasa? A gente así, el Señor le ayuda a levantarse aún de los abismos más profundos donde pareciera imposible que alguien pudiera levantarse, porque el Señor ama y pelea por la gente que le sirve. Alabado sea su santo nombre. Luego, ya creemos que nos vamos para la casa, cada uno nos subimos al vehículo, el Señor se queda ahí en la casa de la suegra de Pedro y el Señor nos deja. Llegamos a nuestras casas y hacemos una breve siesta. Vamos a recostarnos unos 20 minutos. Algunos con 10 minutos tenemos, otros con 20 horas de siesta tienen, pero hacen la siesta. Y al levantarnos de este corto reposo, entonces llamamos a la esposa, llamamos a los hijos y entablamos una amena conversación que está en torno a ir en tiempo de oración delante del Señor. Todo esto está pasando en un solo día. ¿Cuántos en la tarde entablamos una conversación con el Señor Jesús para darle gracias por todo lo que nos ha permitido oír y ver? Cada domingo, gloria a Dios, pastor. Ajá, sí, cada domingo. Así como sacamos ese breve espacio de tiempo para todo, ¿cuánto sacamos ese espacio de tiempo para meditar en todo lo que hemos visto y oído en la iglesia, los testimonios en la calle, personas que recibieron el favor de Dios? ¿Cuántos? Cierto que recibimos la palabra y ni siquiera nos atrevemos a decirle al pastor: pastor, gracias por dejarte usar, por haber traído la palabra, por haberme alimentado. Bueno, no lo hagan con el pastor, pero háganlo con el Señor, porque al final nosotros no somos dueños de la palabra, nosotros somos portavoces. El dueño de la palabra es Él, porque Él es la palabra. Alabado sea su santo nombre. Pasar un tiempo en el curso de la tarde, decirle gracias. Hoy me hablaste y bastaron 2 de tus palabras para yo caer en la cuenta
que mis vacíos solamente los llenas tú. Tú tenías la respuesta que ni el psicólogo, ni el médico, ni nadie me ha podido dar. Pero oí tu palabra, gracias, porque ella llenó esa expectativa que yo estaba esperando. En fin, terminamos ese tiempo de oración, pero llega la tarde-noche. Ahí nos cogió el crepúsculo vespertino y empezamos a ver algo que no esperábamos. Cuando ya queríamos comernos una porción de pizza o alguna hamburguesa o salir con nuestra familia, empezamos a ver algo que no esperábamos. Se están acercando a la casa donde está el Señor Jesús, hombres y mujeres, y llevan delante del Señor a muchas personas que padecen de muchas clases de enfermedades, y a ver qué está pasando en esa casa. El Señor Jesús empieza a poner sus tiernas manos sobre ellos, y estos, de un momento para otro, empiezan a quedar sanos. Todos nuestros niños, nuestros cónyuges, todos empezamos a ver cómo los cojos no solo brincan de sus camillas, sino que brincan de alegría, alabando a Dios. Los ciegos ahora pueden ver, y al primero que reconocen es a su propio sanador, al Señor Jesús. Ahora las expresiones de sufrimiento se transforman en expresiones de increíble alegría. En fin, son muchos los que han sido liberados de sus terriblemente dolorosas enfermedades. En Lucas 5:17 nos dice el evangelista que un día, mientras enseñaba Jesús, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. ¿Sabe algo, mis hermanos? Todos hemos tenido en nuestro entorno alguna persona que está padeciendo una enfermedad, cuando no, que es uno mismo. Hemos vivido la experiencia de que hemos orado, el Señor ha sanado, y eso nos trae mucha alegría. A veces el Señor usa al médico para que prescriba un medicamento que va a calmar el sufrimiento, pero a veces ni hay respuesta a la oración, ni hay un medicamento que sane la enfermedad. ¿Produce o no sufrimiento eso? Tanto en el que está enfermo como en el que está alrededor del enfermo. Eso lo llena a uno de desesperanza, de tristeza. ¿Qué será? Esperamos los siguientes minutos, después de aplicar un medicamento, nada de mejoría. Esperamos la respuesta a la oración, nada de mejoría. Y el sufrimiento va haciendo más mella y cobrando más efecto en nosotros. Pero en fin, ha terminado el día y todos nos vamos a casa, ahora sí, para prepararnos y retomar las actividades del lunes y de toda la semana, pero no podemos apartar de nuestro pensamiento el amigo que padece una parálisis general después de haber visto todo esto, cómo había gente que estaba llevando a sus amigos al Señor Jesús, a sus familiares, todos salieron sanados. Esto nos lleva a pensar, ¿y qué es de mi amigo o de mi amiga que está pasando por una enfermedad terrible, por una parálisis económica, por una parálisis en su salud, por una parálisis laboral, por una parálisis sentimental? Entonces, yo no me había vuelto a acordar de esa persona, pero hoy que he pasado todo el día con el Señor Jesús, me acordé.
Vaya acordándose usted de un amigo suyo que está pasando por una situación del cual usted se ha olvidado. Y al acercarnos a su casa, no, pero antes lo habíamos evitado porque se nos había olvidado, y en algunos casos lo habíamos evitado porque ya se nos estaba volviendo una carga, no solamente emocional, sino a veces hasta una carga económica, porque cada que lo visitábamos teníamos que llevarle algo de comer para él y su familia, porque como no trabaja, no hay ingresos económicos, y como no hay ingresos económicos, entonces la necesidad, la escasez de alimento ahora agrava más la situación, y nosotros empezamos a agotarnos y a retraernos, y se nos olvida la nomenclatura de la puerta de su casa. Pero bueno, aún así, no podemos arrancar de nuestro ser la fe que, robustecida por la manera en que hemos visto orar a Jesús durante todo este día, y lo primero que pensamos es en traer a nuestro amigo a Jesús, porque estamos seguros que Él sí lo puede sanar. Todos nos hemos ido, pero Jesús todavía está en la casa. Y entre 4 nos ponemos de acuerdo para poner nuestra fe en acción, porque la fe de amigos es el instrumento más efectivo para llevar a una persona hasta Cristo Jesús. Duele ver la indiferencia que está apoderándose de la iglesia. Duele ver cómo nos complacemos en llegar tarde y en irnos temprano para no hablar con nadie ni saludar a nadie. Duele ver a muchos criticando a la gente porque no se convierte, y en un conformismo diabólico empiezan a decir: es que Medellín es muy dura para predicar. Es que en Colombia es muy duro predicar el evangelio. Y resulta que no es que la gente sea dura para predicar, para oír, sino que la iglesia no volvió a predicar. A duras penas estamos teniendo tiempo para venir a un culto de 1:30 y olvidarnos de todo lo demás. Andamos a las volandas, en pura para todo, en pura para todo. Y no nos damos cuenta que si corremos mucho o corremos poco, vamos a llegar a la misma parte. Si no conocemos el nombre del hermano, ¿ustedes creen que sería posible que nos uniéramos entre 4 para llevar a alguien ante Cristo Jesús y enseñarle que al Señor hay que hacerlo primero el Señor de nuestras vidas y luego nuestro Salvador? Porque hoy temo que mucha iglesia tiene al Señor Jesús como su Salvador, pero nunca como su Señor. El que gobierna nuestras vidas, el que guía nuestros pasos, el que fortalece nuestras fuerzas cuando están menguadas. Aquel que nos permite tener pensamientos, acciones buenas que agradan su nombre. Aquel que no nos cansa. Mire usted, hay muchas personas que están cansadas, incluidos ministros del evangelio, están cansados porque lo único que hicieron en su vida fue trabajar para el Señor Jesús. Y por eso se cansaron. Trabaja y trabaja, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y vamos a hacer un templo nuevo, y vamos a poner un muro nuevo, y vamos a poner un aviso nuevo, y vamos a poner luces nuevas, y vamos a traer la orquesta nueva, y vamos a traer el predicador, vamos a traer un evangelista, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Y el Señor Jesús por ningún lado. Quien trabaja para el Señor Jesús se cansa. Quien trabaja con el Señor Jesús todos los días, sus fuerzas son renovadas.
¿Qué está haciendo de nosotros? ¿Qué está pasando, iglesia? No nos damos cuenta la envolvente ola de tinieblas que hay sobre esta hora en Colombia, como para que nosotros empecemos a hablar el lenguaje de las tinieblas, el lenguaje del reino de la tierra, y no estemos hablando el lenguaje del reino de los cielos. Ya hemos intentado, si es que nos da miedo, nos da pena hablarle a una persona, ponernos de acuerdo con otros tres para ir a hablarle a una persona y que esta carga no sea tan onerosa y entre los cuatro sea más fácil para llevar a alguien a Cristo Jesús. La fe de amigo, le repito, hermanos, es el instrumento más efectivo para llevar una persona o a una persona hasta Cristo Jesús, porque la fe de amigos en acción nos permite superar los obstáculos. Lucas 5:18. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Había obstáculos allí. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Vamos a aunar fuerzas. Iglesia, criticamos mucho porque el Señor no volvió a hacer milagros. ¿Y sabe a quién criticamos? Al pastor, que aquí no hay avivamiento, que porque el Señor no volvió a obrar milagros, que muchos milagros pasaron por allá a finales del siglo XX y de pronto a principios del siglo XXI, pero que no se volvieron a ver milagros. Demandamos mucho los milagros, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo nosotros mismos para superar los obstáculos, para ver los milagros que el Señor sí quiere hacer. Mire, si alguno sobreabunda para hacer milagros es el Señor Jesús. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que tener la misma fe, porque la fe de amigos en acción nos permite llevar a personas para que reciban el perdón. 5, 20 y 21 de Lucas. Al ver la fe de ellos, que vio el Señor Jesús, ¿la fe de quién? De los cuatro. Posiblemente la fe del quinto, del paralítico, no era tan, pero también el Señor la vio. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Cuando lo ve, le dice, amigo. Pero ¿cómo así que amigo si lo acaba de conocer? Además de eso está cargado de pecados y eso lo tiene postrado en una camilla, en una habitación sin capacidad de movimiento. Sí hay pecados que paralizan a una persona. Este era uno. Este hombre estaba paralítico a causa de los pecados. Y el Señor, que ama a los pecadores y que aborrece el pecado, le dice, amigo. Yo quisiera que una persona hoy escuchara la voz del Señor diciéndole, amigo. ¿Y por qué le dirá amigo? Tus pecados quedan perdonados. Si yo vine fue a que me sanara, a que me levantara de esta postración, porque el Señor sabe hacer las cosas y Él hace todo al derecho. Él nunca hace lo segundo y después lo primero, Él siempre hace lo primero y después lo segundo. Hay milagros que son graduales, solamente, no porque Él no tenga poder, sino porque Él quiere que entendamos cuál es su manera de actuar. No sé cuál sería la actitud de este hombre, pero ya ahora con la palabra amigo, dicha por su creador, lo debió haber fortalecido. Pero llegaron los metidos del reino, esa gente que es escandalosa, esa gente que no tiene fe para nada, pero que están llenos de religiosidad, llenos hasta de Biblia, conocen demasiado, pero no creen en nada. Entonces los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Qué blasfemias había dicho el Señor? ¿Acaso llamar al otro amigo? ¿Acaso decirle tus pecados son perdonados son blasfemias?
Para los religiosos y los legalistas eso sí es una blasfemia, porque el religioso y el legalista lo único que cree es que porque pertenece a una denominación, a una secta o a algún movimiento, cree que ahí está seguro y que los demás, los que no pertenecemos ahí, entonces estamos condenados. Ahí están reflejados, señalando a los demás, ellos con el pecado adentro, pero señalando el pecado de la gente afuera. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero le dijo amigo. Y meditaba, ¿por qué Dios lo llama amigo? ¿Por qué el Señor lo llama amigo sabiendo que lo acaba de conocer? Porque es que ahora este hombre va a aceptar el perdón del Señor, porque el pecado es el común denominador que nos permite mantener una enemistad con el Señor. Todo el que convive con el pecado está en una estrecha y abierta enemistad con el Señor. En el libro de Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, y aquí lo está mostrando, ni es sordo su oído para oír, y ahí lo está mostrando. Pero dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, es decir, las que los tienen en enemistad con Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Fe de amigos. Mire la importancia de la fe de los amigos, amigos de los que está lleno este templo hoy. Usted puede ser amigo de alguien, porque la fe de amigos en acción, entonces, nos permite llevar a una persona, no solamente para ser perdonado, sino para ser sanado. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Y la pregunta está vigente. A ver por acá, ¿qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o levántate y anda? ¿Ustedes qué dicen? Tus pecados quedan perdonados porque eso nadie lo ha visto. Y ¿aló? Pura retórica, como la que tenemos hoy. Y declaro y decreto que ahora mismo tú eres libre. Pero están hablando para impresionar a los demás. Entonces el Señor va a decir, bueno, les pareció muy fácil, ahora les voy a hacer la difícil. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, esa que ustedes creen fácil, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Les hizo la fácil para ellos, pero les hizo la difícil. ¿Qué le estaba pasando a este hombre? Estaba paralítico a causa de sus pecados. Por eso el Señor perdonó primero y luego sanó. Hoy estamos atestados en la iglesia cristiana. Hasta tenemos comandos de oración. Hay un comando de oración aquí. Y pedimos y pedimos y pedimos por sanidad, por sanidad, por sanidad. Al principio, cuando generé este espacio de oración, le dije a los hermanos que vayan a pedir oración y que se quieran sumar a ese comando. Todavía está abierta la puerta para los que se quieran sumar al comando de oración. Vamos a pedirle al Señor, por aquellos que no son creyentes, primero pedirle que los salve y luego que los perdone y que los sane. Y si no los sana, que se salven, pero que no se pierda esa alma. Porque la fe de amigos en acción nos va a permitir generar un espacio a nuestros amigos para que aprendan a alabar a Dios. Versículo 25. Al instante se levantó a la vista de todos. ¿Quién? El paralítico. ¿Qué hizo? Obedeció. Mire lo que el Señor le dijo y mire lo que la ola está haciendo. Tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa. ¿Y sabe qué pasó? Se fue por todo el camino y llegó a la casa alabando a Dios. Nosotros tenemos una emisora, la iglesia tiene una emisora
que tiene alabanza todo el día, las 24 horas. ¿Quiénes escuchan la emisora Íntima Devoción? Una hermana me decía, no, es que yo no soy melómana. Yo le decía, es que la música de alabanza a Dios no es para melómanos, para gente que quiere tener una vida de inspiración delante del Señor, porque hay canciones que nos permiten a nosotros adorarlo y alabarlo por cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Ahí está, todo lo que usted ve de azul es que donde está Íntima Devoción en el mundo. Y recibimos testimonios. Hace poco nos escribía una persona desde la isla de Cuba y decía, ahí al teléfono de la emisora, decía, hoy estoy muy tocada por el poder de Dios, por el mensaje que acabo de escuchar por parte del pastor. Ese día estaba predicando el pastor Junior. Tenemos predicación a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde. Hay alabanza. Tenemos los voceros de Cristo, pero tenemos a Funky también. Tenemos a Alex Zurdo y tenemos a los hermanos Alvarado. Hay de todo, para todos los gustos, pero es alabanza a Dios. Hay hogares en los que se mueven muchas huestes de maldad, porque no se escucha ni un solo mensaje, ni una sola canción. Estamos escuchando Olímpica Estéreo y dele a los chistes de don Ebrio. Y usted dirá, pastor, entonces usted le escucha. Claro, es que si yo no escucho la emisora no tengo argumentos para hablarles a ustedes. Y don Ebrio es grosero. Y dígame qué más detalles le quiero dar. Quiere que yo le dé. Pero nos la pasamos mejor, en vez de alabar a Dios, después de haber pasado todo un día con Él, al lunes llegamos al trabajo. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso. Así es que canta. Pues lo imité a él porque es muy desafinado. Y una persona desafinada es la más fácil de imitar. Pero este hombre llegó, se fue por toda la calle, Avenida Oriental, la playa, Avenida de Grave, por toda parte, alabando a Dios en el taxi hasta que llegó a su casa diciéndole a su familia lo que había hecho el Señor. Fe de Amigos en acción nos permite enseñarle a la gente a que tema a Dios, no a que le tenga miedo a Dios, sino a que tema a Dios. Temer a Dios es obedecerlo, es reverenciarlo, es adorarlo, es tener todo el tiempo una íntima devoción con Él. Dice que todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Debemos contagiar a las personas no con el discurso de Petro, no con el discurso de Fico. Qué vergüenza la iglesia hablando de todo esto. No se oye una alabanza por ningún lado, no invocamos el nombre de Jesús por ningún lado. Estamos agarrados como perros y gatos aún al seno de la misma iglesia. Pastor, y si hablo de John Milton Rodríguez, que es un pastor, nadie va a arreglar este país porque este país es ingobernable. El Señor no nos mandó a nosotros a arreglar los países. El Señor nos mandó a predicar el evangelio que trae salvación y vida eterna al mundo que se nos está perdiendo a nuestra propia vista. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Alguien quiere ver una maravilla de parte de Dios? ¿Quién necesita una maravilla de parte de Dios? Seguramente usted tiene alguna persona cercana que a esta hora sufre una parálisis general en algún área de su vida, la cual se está planteando una serie de preguntas. ¿Sabe una cosa? Esta semana pasaron varias cosas particulares. Nos llamaron a los pastores para orar por una señora enferma. Nos habían advertido que el lugar para donde íbamos era supremamente peligroso, que tuviéramos cuidado. Pero uno siente cuando el Espíritu del Señor está con uno porque a uno no le da miedo. Y efectivamente llegamos al lugar
y había todo tipo de personas alrededor, drogadictos, a algunos les salía el letrero aquí, ladrón, ladrón, ladrón. Dejamos el vehículo en un parqueadero, llegamos al lugar de donde nos habían llamado, encontramos a una persona mayor y a una persona joven, a su hija y mamá. La persona mayor, hace unos 10 años aproximadamente, cuando alguien le fue a hablar del evangelio de acá, de la iglesia, dijo: a mí no me toquen ese tema porque a mí nadie me mueve de mi religión católica, apostólica y romana. A mí nadie me va a tocar la virgencita. Y en fin, todas esas cosas que con mucho respeto digo, pero que es el lenguaje de la gente religiosa. Cuando entramos a esa casa, entonces nos recibieron muy amablemente. La señora nos invita a sentarnos en la sala y cuando llega el tiempo de oración, no le habíamos hablado mucho, pastor, ¿cierto? No fue mucho lo que hablamos. Estábamos muy cortos de tiempo, por lo que les dije, andamos a muchas velocidades. Y entramos al tiempo de oración y trato de encabezar las oraciones inclinándome o humillándome delante del Señor. Y cuando le dije ahí en el espacio, bueno, vamos a inclinarnos delante del Señor, los pastores estábamos sentados, la joven hija también. ¿Sabe qué hizo esta señora? Inmediatamente se postró, se arrodilló, ahí como la ven ustedes. Está apoyándose en el piano de su hija que tiene que ver con la música. Hice la oración y cuando iba como en la mitad de la oración, esta mujer empezó a decir: hay poder en el glorioso nombre de Jesús. Hay poder, y no se cansaba de decir: hay poder en el glorioso nombre de Jesús. Hay poder en el glorioso nombre de Jesús. Se levantó jubilosa, nos despedimos y atinó a decirnos que esta no sea ni la primera ni la última. Yo le dije: esta sí es la primera, porque antes no habíamos estado, pero no va a ser la última. Y tenemos la casa, esas puertas abiertas para ir a predicar del verdadero Dios y la vida eterna, porque por ellas también murió Jesús. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Si hay necesidad de Dios, los duros somos nosotros. Nos quedamos con el pedazo de pan en las manos, deleitándonos mientras los demás nos están mirando a nosotros con ganas de comer de ese pan que bajó del cielo. Entonces, fíjese que usted sí puede tener una persona con alguna parálisis general en algún área de su vida, la cual se está planteando preguntas muy serias antes de tomar una decisión, en algunos casos con resultados irreversibles. Hace algunos años consultaba a mi oftalmólogo en el Seguro Social, un hombre relativamente joven, muy formal, muy jovial. Me atendió, me dio la cita para la siguiente semana. Nunca supe por qué. En el curso de esa semana, en el lugar de mi trabajo, trabajaba en un edificio ahí adyacente al edificio Coltejer, en el 6º piso. Y estaba ahí en la recepción, a punto de salir a atender algún asunto, me estaba despidiendo, cuando de pronto vi que algo pasó a mucha velocidad. Inmediatamente después, un estruendo. Me asomé, un hombre yacía en el piso del edificio
muerto. El impacto fue tal que su ropa se rasgó. Para ese momento no había redes sociales. Para saber una noticia había que esperar hasta el siguiente día que el medio de comunicación impreso o radial lo dijera. Cuando llegó el colombiano a la oficina, uno va a buscar la noticia. Busqué la noticia, leí el nombre del susodicho, inmediatamente me sonó ese nombre. Fui y me asomé a la tarjeta del Seguro Social que le daban a uno en esa época. Era el oftalmólogo que me había atendido la semana anterior. Se había suicidado. El dolor en mi corazón fue tan profundo porque le pude haber hablado a esa persona antes de haber tomado una decisión de consecuencias irreversibles y no le hablé. No hay un mañana para la salvación. El día de salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Entonces, seguramente usted tendrá personas que se están a esta hora haciendo preguntas como, ¿qué estoy haciendo? Porque están pensando en suicidarse. Personas que se están preguntando, ¿a dónde voy si me suicido? Personas que se están preguntando, ¿qué quiere Dios que yo haga? Personas que se están preguntando, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Alguna bendición en este estado en el que me encuentro? Y si es así, si me llegan las bendiciones, ¿qué debería hacer con las bendiciones de Dios? ¿Qué debería hacer con las pruebas de parte de Dios? ¿Me volveré una persona resentida? ¿Cómo empieza a convertirse en parte de la solución de Dios en la vida de alguien rodeado por tristeza? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo responderle a alguien que hace esas preguntas tan profundas? ¿Qué le respondería a usted? ¿Cómo poder ministrar a alguien que ha sido recientemente diagnosticado con una enfermedad terminal y le encantaría tener una segunda oportunidad en la vida? ¿Sabes cuántas personas tienes a tu alrededor que están buscando tener una segunda oportunidad en su vida? Y esa oportunidad es Jesús. Hermanos, me gustaría animarles porque estoy seguro que si usted hace parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia, califica para ser un ayudante experto para esa persona que está sufriendo. Usted no necesita ser brillante, no necesita ser persuasivo, no necesita ser bueno con las palabras o experimentado. Usted puede estar involucrado en lo que hoy he llamado fe de amigos. Dese cuenta de que usted seguramente tiene un tremendo ministerio con las personas que están sufriendo sin necesitar ser certificado u ordenado como ministro. Usted no necesita nada más que ser un maravilloso instrumento en las manos de Dios que debe estar dispuesto. Esto me recuerda de un dicho que mis padres me decían cuando yo era pequeño y que lo memorizo muy bien. La aptitud más importante es la disposición. Observemos esto y pongámonos en el lugar y en la vida del paralítico cuando él estaba rodeado de tristeza y de dolor. Y pensemos, usted sabe en este momento de alguien por quien debe poner su fe de amigo en acción para que le ayude a dirigirlo con las siguientes palabras. ¿Cuántos tienen un amigo en memoria? ¿Cuántos están pensando en un amigo para hablarle de Cristo Jesús? ¿Alguien pensó en un amigo para hablarle de Jesús? Ese que está a punto de tomar una decisión irreversible. Levántese y usted que ha dispuesto su corazón le va a decir a su amigo, amigo, recita conmigo esta oración para que Él te levante de ese estado paralítico en el que te encuentras. Levántese por favor, mi hermano, y dígale a su amigo,
amigo. Dile al Señor de la siguiente manera: mi única esperanza está en la bondad de Jesucristo. Mis fuerzas son pocas. Señor Jesús, por favor, ayúdame. ¿Quiere usted hacer eso? ¿Quiere usted poner en práctica el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón? Pues piense en su amigo, y si no tiene fuerzas para llevarlo hasta Cristo Jesús, únase con otros hermanos y cumplan la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.